como decía Matías también, es mucho mejor ver las cosas físicas, porque a veces en la computadora ves algo que se ve increíble y lo ves físicamente y dices, pues qué onda, ¿no? O sea, la pieza se ve súper maricona en el coche, ¿no? Entonces, pues ya de repente ahí se afinan formas y todo se regresa a la computadora, se vuelve a maquinar hasta ya tener algo bueno, ¿no? Esa es ya parte de cómo iba quedando el prototipo. Ahí ya pueden ver pues, todo el frente, todo este frente sí se hizo en fibra de vidrio. En este caso el frente no se partió de algunas mediciones con la máquina, pero todavía se hizo muy manual todo ese frente. Aquí eran parte de las pruebas de instalación de las piezas prototipo para ver que sonaran bien, que ajustaran bien. Normalmente en el diseño automotriz, digamos, los que nos gustan los coches, vemos mucho los programas en Discovery Channel y estos que de repente arreglan un coche y les queda increíble, ¿no? Pues de repente a lo mejor hacer un coche, hacer un prototipo como este es muy fácil. O sea, si hacen uno solo es muy fácil. Si se ponen a hacer 5, se complica la cosa. Si se ponen a hacer 10, ya no está fácil. Se ponen a hacer 50, entonces ahí ya es donde empiezan muchas otras consideraciones que hay que tomar en cuenta para que realmente se pueda tener una repetitividad en todo, ¿no? Entonces, pues diseñar una sola pieza pues, es facilísimo, es súper fácil de hacer a lo mejor un prototipo y todos felices, ¿no? Pero el problema es cuando ya viene la producción, ¿no? Y cuando ya son piezas que se van a instalar en línea, que va a instalar Volkswagen directamente, se empiezan a, hay muchísimas consideraciones hasta de empaque que hay que tomar en cuenta, ¿no? Bueno, eso es otra de las piezas en las máquinas de control numérico. Les digo, en este proyecto era mucho la migración de ya hacer las cosas con las máquinas, pero no se hizo todo. Entonces esta fue una pieza que partimos de escanearla, se pasó toda la información a la computadora, se generó el archivo, se maquinó la pieza sólida para instalar directamente la pieza. Ahorita en otros cosas les voy a explicar más o menos cómo hacemos todos los procesos. Y ya de ahí se instaló, se pintó y se instaló en un coche, ¿no? Es parte de la misma pieza pero por el otro lado. Ya está el coche ya un poquito más evolucionado. Las primeras piezas que veían al principio, que no se veía ni qué eran estos como estribos que le pusimos, que en la computadora a lo mejor hasta ni siquiera se entendía qué eran, se veían chiquitos y todo, pero ya en el coche al final quedaron muy bien, ¿no? Son los detalles del frente, cómo ensamblaba el alerón. Aquí teníamos que tener en cuenta también pues cómo abría la puerta, entonces tuvimos que, como hicimos este archivo original para realmente probar que funcionara, es que hicimos todo este perfil completo, todo se modeló completo en la computadora, para después irle cortando por pedazos, porque no teníamos todo el archivo del coche funcional como para hacer las pruebas en la computadora de cómo abría la puerta y demás. Entonces, aquí de plano hicimos toda la pieza y como iba a ser un prototipo, es lo que les digo, es muy fácil hacerlo así, pero realmente ya para pasar a producción no está tan fácil, ¿no? Es la vista trasera. Aquí ya se estaban pintando las piezas y se estaban rescaneando ya para tener los archivos finales de las piezas como quedaron. Ahí está la comparación del coche prácticamente terminado, aún sin pintura, con el coche original como se veía, ¿no? Y todavía estábamos haciendo pruebas de accesorios como estos espejos que a mí no me gustaron y también tuvimos que hacerle por abajo del agua a ver cómo los convencíamos de que se los quitara porque los de SEAT estaban empeñados en ponérselos. Y pues bueno, así es como iba, ¿no? Otra vista de frente. Aquí ya estaba pintado el coche, aquí apenas lo estábamos descubriendo para hacer la presentación con los clientes. Todavía hicimos pruebas de colores de las piezas porque nosotros proponíamos que se pintaran de alguna forma y ellos proponían de otra, entonces tuvimos que hacer varias clínicas para que vieran las diferencias ya con el coche instalado, pintado. Regresaron a la semana siguiente y ya nosotros lo teníamos pintado de otro color. Esta no se alcanza a notar muy bien, pero es la rejilla también que se veía al principio por ahí dibujada en la computadora. Esta es otra de las pruebas de color. Se pintó toda la fascia en negro y se pintó solamente la parte de la burrera que nosotros le llamamos en plateado. Entonces sí es más o menos como quedó el coche. Como les digo, fue un ejercicio de diseño que hicimos con SEAT en paralelo con España para sacar la versión Free Track. De esto ya
se fue el prototipo a España, y en España ya compararon, hicieron alguna mezcla de ambos, porque varias cosas de hecho de accesorios que se generaron para hacer, que no nos tocó a nosotros producirlos, pero que sí se hicieron en España, sí se basaron mucho en este concepto, ¿no? Entonces, pues de ahí partió todo, ¿no? Ahora viene el proyecto 2. El proyecto 2 es un bisel de Pointer Competition. El bisel es la parte, así lo llamamos nosotros, es la parte que lleva los faros de niebla del coche. Entonces el bisel es el que se puede intercambiar a lo mejor o no. Nosotros es uno de nuestros productos de mayor venta. Entonces, este sí fue un proyecto que se hizo completamente digital, más o menos para que vean todo el proceso. Todo partió de escanear la fascia. Aquí en este caso no se escaneó la fascia original, sino que se escaneó la fascia que nosotros hacíamos para Volkswagen. Volkswagen quería que a partir de esa fascia nosotros generáramos un bisel con ciertas características. Entonces, esa fascia se hizo anteriormente en el design y obviamente no se tenían archivos ni nada, entonces tuvimos que escanearla y partir de ahí. Esto es algo de lo que querían lograr en Volkswagen. Ellos querían un bisel en el que tuvieran el famoso panal de abeja que montan en sus GTIs y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es parte del desarrollo de cómo se fue modelando la pieza. Primero a partir del escaneo, primero se hizo todo el marco donde iba a sentar, cómo se iba a fijar, y ya de ahí se empezó a modelar toda la parte interna. Eso es todavía uno de los dibujos preliminares en los que todavía estábamos haciendo pruebas de moldeo, todo directamente en la computadora, porque así ya cuando realmente maquinamos el producto, ya es algo producible que ya sabemos cómo es, ¿no? Ya considerando contracciones y todo, como hacemos. Me parece que por ahí hay una foto, ahorita lo vemos y les platico cómo lo maquinamos para que se pueda maquinar en las máquinas y se pueda pasar a producción fácilmente. Bueno, ahí lo tengo en la computadora. Este fue un modelo previo que se hizo y se imprimió en 3D, ahí mismo en la planta, pero el diseñador que lo hizo no tenía muchas consideraciones de tamaños y demás, entonces en la computadora ese es el mejor caso de lo que les voy a enseñar, ¿no? Se veía muy bonito este bisel, ¿no? Se veía padrísimo en la computadora, pero ahí en la realidad estos espacios eran gigantescos, puesto en el coche se veía masivo y desproporcionado y se tuvo que partir de cero otra vez, ¿no? Entonces después a mí me tocó rehacer todo el proceso, entonces tuvimos que volver a partir de cero. Pero al menos ya teníamos una idea clara de qué es lo que queríamos, a dónde queríamos ir, más o menos los tamaños que queríamos generar y todo. Esta es la pieza final ya modelada. Ahí todavía estaban haciendo algunas pruebas también de superficie y demás. Lo que preguntaban de las superficies clase A, ¿no? Una vez que ya tienen una pieza final, tienen que estar 100% seguros que la superficie, lo que quiere decir la clase A es que la superficie es una superficie perfecta, que los brillos se van a ver perfectos, ¿no? Porque de repente es lo mismo, o sea, en la computadora ven perfecta la pieza, maravillosa, increíble, pero de repente cuando la pintan, vaya que tienen una pieza final y la pintan, se ven deformaciones horribles, ¿no? Entonces, realmente eso se tiene que cuidar desde aquí, porque sobre todo si es un proceso de diseño ya todo computarizado como esto, las máquinas tienen una precisión de 0.00001 milímetros, la más mínima variación de tangencia entre superficies se va a notar, ¿no? Entonces todo eso se tiene que calcular perfecto desde el diseño, desde el dibujo 3D, para que cuando realmente salga la pieza salga perfecta. Ahí está la pieza ya instalada en el escaneo de la fascia. Y ahí estábamos haciendo, aquí como ya ven, ya se ve bien cerrada esta parte y solo abierta esta parte, y toda esta parte era cerrada, porque además por atrás teníamos que tener todas las consideraciones para ensamblar los faros y demás, y teníamos que dejar este hueco aquí, y solo de un lado, de hecho si ven alguno en la calle alguna vez lo pueden constatar, solo de un lado está abierto, el otro es completamente cerrado, porque en el caso del Pointer, el radiador está de lado, no está de frente.